La responsabilidad civil y caja de reparaciones. La responsabilidad civil. El artículo 14 del Código de Procedimiento Penal dice: de la comisión de todo delito nacen la acción penal para la investigación del hecho y su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad, y la acción civil para la reparación de los daños emergentes. En efecto, el delito apareja dos consecuencias: la penal, es decir, para que el Estado ejerza el ius puniendi, y la civil, para la reparación de los daños civiles causados por el delito. Bajo el nomen juris de responsabilidad civil y caja de reparaciones, el título quinto del libro primero del Código Penal Boliviano de reparaciones, el título quinto del libro primero del Código Penal Boliviano regula estas dos instituciones en el capítulo 1, trata de la responsabilidad civil y determina, al igual que el Código de Procedimiento Penal, que toda persona responsable penalmente lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales. Su pago es preferente al pago de la multa y a cualquier otra obligación que el responsable hubiera contraído después de cometido el delito. El derecho penal del antiguo régimen no daba preferencia al pago de la responsabilidad civil emergente del delito. Es con la moderna corriente de la dogmática penal en que con las legislaciones contemporáneas esta institución, con disposiciones que garantizan el efectivo cumplimiento de la obligación de satisfacer a las víctimas por el daño causado por la comisión delictual. El procedimiento penal boliviano regula en el capítulo 2 del título 2, el libro primero, el ejercicio de la acción civil y determina que ésta solo podrá ser ejercida por el damnificador y los partícipes del delito, y en su caso contra el civilmente responsable. Para el caso del fallecimiento del damnificado, pueden ejercitarla sus herederos. También la ejerce el Ministerio Público cuando se trata de delitos que afectan el patrimonio del Estado y subsidiariamente cuando afecten intereses colectivos o difusos. La acción civil, colectivos o difusos. La acción civil podrá ser ejercida en el proceso penal o intentarse ante los tribunales civiles, pero no se podrá promover simultáneamente en ambas jurisdicciones. La ley procesal establece que cuando la acción reparatoria se intente en la vía civil, no se dictará esa jurisdicción mientras el proceso penal pendiente no haya sido resuelto mediante sentencia o resolución ejecutoriada, con excepción de los casos siguientes. Si hubiera fallecido el imputado antes de ejecutoriarse la sentencia del proceso penal, la acción civil podrá ser continuada o promovida contra sus herederos. Si se hubiera dispuesto la suspensión del proceso penal por reversión, si hubiera dispuesto la extinción de la acción por duración máxima del proceso, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario negligente, y por amnistía. Conforme al procedimiento, la acción civil y la acción penal deben sustanciarse simultáneamente en el mismo proceso, y solo en caso de fallecimiento del imputado puede seguirse por acción separada. Solo en caso de fallecimiento del imputado puede seguirse por acción separada. La ley, para dar plena garantía al cumplimiento de la responsabilidad civil, determina que desde el momento de la comisión de un delito, los bienes inmuebles de los responsables se tendrán por hipotecados. Asimismo, el juez puede ordenar el secuestro de los bienes muebles y la retención en su caso. Artículo. Con referencia a la cosa juzgada, la ley procesal determina que la sentencia condenatoria ejecutoriada dictada en proceso penal producirá efectos de cosa juzgada en el proceso civil. La sentencia absolutoria ejecutoriada produce efecto de cosa juzgada en el proceso civil en cuanto a la inexistencia del hecho principal que con participación de las personas a las que se atribuyó su comisión. Consiguientemente, si en un proceso penal se dicta sentencia condenatoria por imperio de la ley, tiene efecto de cosa juzgada en proceso civil. Por el contrario, si existe sentencia ejecutoria dictada en el proceso civil, la ley procesal establece que no impide ninguna acción penal civil. La ley procesal establece que no impide ninguna acción penal posterior sobre el mismo hecho, o sobre otro que con él tenga relación. Ahora bien, cuando se dicta sentencia ejecutoriada, también la ley determina que ésta no incidirá en los efectos de la sentencia civil, basada en cosa juzgada, salvo cuando la absolución se funde en la inexistencia del hecho o en la no participación del imputado. Esta es una salvedad novedosa en la economía jurídico-procesal boliviana, porque cuando se presenta el caso de una absolución por inexistencia del delito, puede estrellarse contra los efectos de la cosa juzgada de una sentencia dictada en la jurisdicción civil. En el Código Penal boliviano, la responsabilidad civil responde la restitución de los bienes del ofendido que le serán entregados aunque sea por un tercer poseedor. La reparación del daño causado, que según la legislación española, fuente de la boliviana, en este aspecto, debe hacerse valorándose la entidad del daño por regulación
del tribunal del daño por regulación del tribunal, atendiendo al precio de la cosa, siempre que fuere posible, y el de afección del agravamiento. La indemnización de todo perjuicio causado a la víctima, a su familia o un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez, en defecto de plena prueba. En toda indemnización se comprenderán siempre los gastos ocasionados a la víctima para su curación, restablecimiento y educación. Mancomunidad y transmisibilidad de las obligaciones. El artículo 92 del Código Penal determina que la responsabilidad civil será mancomunada a los herederos de la víctima. Exención de la responsabilidad civil. De acuerdo con el artículo 89 del Código Penal boliviano, están exentos de la responsabilidad civil los que se hallen amparados por una causa de justificación, excepto el causante del estado de necesidad. En los casos en que no se determine el causante, estarán obligadas a la responsabilidad civil las personas en cuyo favor se hubiere precavido el mal, en proporción del beneficio obtenido por cada una de ellas, y subsidiariamente el Estado. El artículo 93 del Código Penal boliviano regula la responsabilidad civil de las personas que se hubieran beneficiado a título lucrativo y están obligados al resarcimiento los partícipes si hubieran actuado como mandatarios de alguien o como representantes o miembros de una persona colectiva y el producto o provecho del delito beneficiare al mandante o representado, estará en resarcimiento de la misma proporción anterior. Finalmente, nos resta decir que la acción de la responsabilidad civil no prescribe cuando prescribe la acción penal en el caso de existir sentencia condenatoria. La prescripción de la acción civil se regirá por las leyes civiles. Caja de reparaciones. Concepto. El Código Penal boliviano de 1900 para proteger a aquellas personas que, perjudicadas con la comisión de un delito, no tenían acceso fácil a una indemnización por varios motivos. Era una prestación social que realizaba el Estado. Esta disposición la mantuvo la Reforma 1997. Según el artículo 94 del Código Penal boliviano, la Caja de Reparaciones estaba destinada a atender el pago de la responsabilidad civil en los siguientes casos: a las víctimas del delito en caso de insolvencia o incapacidad del condenado, a las víctimas del error judicial, a las víctimas en caso de no determinarse el causante del estado de necesidad. Los recursos de la Caja de Reparaciones, Los recursos de la Caja de Reparaciones, según el mismo artículo, deben incrementarse con las herencias vacantes de los responsables del delito, los valores y bienes decomisados con objeto del delito que no fueren reclamados en el término de 6 meses de pronunciada la sentencia, las donaciones que se hicieron a esta situación de una manera recortada. El capítulo 2 del título 1 del libro sexto del Código de Procedimiento Penal. En efecto, el artículo 224 prevé que cuando, a consecuencia de la revisión de sentencia por error judicial, el condenado sea absuelto o se le imponga una pena menor, éste con sus herederos será indemnizado en razón del tiempo de la libertad o inhabilitación efectivamente cumplida y procederá a la devolución de la multa indebidamente pagada. Este precepto también rige para las medidas de seguridad. Artículo 274 del Código de Procedimiento Penal. Llamar el injustamente condenado dentro del mismo proceso. En este caso se determinará la indemnización en base al siguiente parámetro: un día de pena privativa de libertad de cumplimiento de medida de seguridad que impone privación de libertad o inhabilitación que importe suspensión del ejercicio profesional equivale a un día de haber del sueldo o ingreso percibido del damnificado. En caso que no se pueda establecer el monto, se tomará en cuenta el haber equivalente a un día del salario mínimo vital. En reemplazo de la Caja de Reparaciones, y reiteramos en forma mutilada, el Código de Procedimiento Penal crea el Fondo de Indemnizaciones. El artículo 276 del Consejo de la Judicatura administrará un fondo permanente para atender el pago de las indemnizaciones a las víctimas del error judicial. Los recursos de este fondo estarán constituidos por fondos ordinarios que asigne el Estado, multas impuestas y fianzas ejecutadas, costas a favor del Estado, indemnizaciones y fianzas ejecutadas, costas a favor del Estado, indemnizaciones resultantes de delitos que afecten intereses colectivos o difusos, donaciones y legados al Estado que se hagan a favor del fondo. Hay una variación a mi juicio negativa en la derogatoria del artículo 94 del Código Penal.
por cuanto al fondo de indemnizaciones en el Código las indemnizaciones de las víctimas del error judicial, pero no abarca a las víctimas de delito en caso de insolvencia o incapacidad del condenado, y a las víctimas en caso de no determinarse el causante del estado de necesidad. Esta constituye también una clara muestra de desprotección a la víctima. Indemnización a los inocentes. Fundamento. Esta institución, que ha sido elogiada en el derecho penal español por el profesor Eugenio Cuello Calón, determina el derecho de los que han sido declarados inocentes en el juicio criminal, para ser indemnizados por todos los daños y perjuicios en que hubiere incurrido con motivo de dicho juicio. El fundamento de haberse incluido esta institución en el Código Penal sufre una persona, tanto moral como material, no puede quedar flotando en el mar del olvido, y además, según los redactores del anteproyecto del Código Penal de 1964, de esta manera se pone freno a denuncias o querellas calumniosas o acusaciones falsas. Su regulación está señalada en el artículo 95 del Código Penal, que determina que toda persona que después de haber sido sometida a juicio criminal fuere declarada inocente, tendrá el derecho de indemnización de todos los daños y perjuicios que hubiere sufrido con motivo de dicho juicio. La indemnización debe hacerla el acusador o denunciante. La ley es más estricta al señalar que a los efectos de la indemnización a los inocentes se puede exigir también al juez si éste dolosamente, por ignorancia o negligencia, hubiere cooperado a la injusticia del juicio. De igual manera, si el juicio se hubiera seguido de oficio o por acusación fiscal o por intervención de cualquier otro funcionario público, la indemnización se hubiera ocasionado o cooperado en el juicio dolosa o culposamente. Considero que la segunda y tercera parte del artículo 95 del Código Penal peca de rigurosa y se presta en lo futuro a una serie de abusos que lamentablemente abundan en nuestro país. El juez, si bien debe tener idealmente probidad y estar lleno de luces, sin embargo, no es infalible, y un fallo o una resolución emanada por negligencia o ignorancia no puede ser, a mi modo de entender, motivo de indemnización. Con este criterio, si se aplica stricto sensu la ley, pocos profesionales estarían inclinados a ejercer la judicatura. Rehabilitación. Esta otra institución que incorpora la legislación moderna y que equivale a una restitución del infractor a la vida civil, su regulación está determinada en el título sexto en un capítulo único, artículo 96, que dice: el condenado a inhabilitación podrá pedir al juez de la causa 2 años después de cumplidas todas las sanciones, capacidades de que fue privado, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: haber dado pruebas efectivas de buena conducta que hagan presumir su readaptación social, haber satisfecho la responsabilidad civil. Sin embargo, para los delincuentes reincidentes habituales y profesionales, el plazo es de 4 años, es decir, el doble que el señalado para cualquier otro que haya incurrido en una infracción penal. Efectos. El artículo 97 del Código Penal señala los siguientes efectos que produce la rehabilitación: la cancelación de todos los antecedentes penales, la desaparición de toda incapacidad, prohibición o restricción por motivos penales, rehabilitación del inocente y del condenado por error judicial. La ley boliviana asigna una singular importancia a aquellos casos en los cuales un inocente ha sido condenado por error judicial y en los que después de un juicio moroso es declarado inocente. Para estas dos situaciones, sentencia a la que según el mismo artículo se debe dar mayor publicidad. Lamentablemente, el Código de Procedimiento Penal ha derogado esta importante disposición contenida en el Código Sustantivo y simplemente se remite a la indemnización y no establece en absoluto la publicidad de la resolución que declara inocente al condenado por error judicial. Es muy distinto lo establecido por el Código de Procedimiento Penal, que determina que en caso de sentencia absolutoria, el juez o tribunal, a solicitud del absuelto, dispondrá la publicación de la parte resolutiva de la sentencia absolutoria en un medio escrito de circulación nacional con cargo al querellante particular. Nada dice acerca de la solemnidad de la rehabilitación, otra clara muestra la indefensión de la víctima. Revocatoria. La persona que ha sido beneficiada con la rehabilitación y que llega a reincidir cometiendo otro delito, es acreedora, según el artículo 99 del Código Sustantivo, a la revocatoria de la rehabilitación y a la vigencia de la inscripción de sus registros penales. Causas de extinción de la acción y la pena. Extinción de la acción penal. El título 7 del último del libro primero del Código
penal boliviano, y dentro de este subtítulo trata de las causas de la extinción de la acción penal y de las causas de la extinción de la pena. El Código de Procedimiento Penal boliviano, puesto en vigor por la Ley 1970 del 25 de marzo de 1999, dentro de la disposición sexta de las disposiciones finales, ha derogado los artículos 100, 102 del Código Penal. Ha derogado los artículos 100, 102 del Código Penal. Este es un punto sumamente controvertido por cuanto tanto en doctrina como en legislación comparada siempre ha sido patrimonio del Código Sustantivo la institución de la extinción de acción y de la pena, porque como decía Franz von Liszt, las causas de la extinción que sobrevienen después de la comisión del acto punible y que destruyen la acción penal ya originada. Asimismo, Cuello Calón afirmaba que las causas de extinción se diferencian de las causas de exención, de responsabilidad penal, en que éstas son anteriores a la comisión del hecho delictual, como la minoridad penal y la enajenación mental, o son coetáneas, es decir, surgen en el mismo momento de su realización, tal el caso de la legítima defensa, mientras que las causas de extinción de la responsabilidad penal sobrevienen no sólo después de la ejecución del delito, sino aún después que la justicia ha comenzado su persecución. Habida cuenta que siguiendo los limitarios de la reforma, tanto el código sustantivo como el adjetivo, debo atenernos a esta. Enfocaré directamente las causas de extinción de la pena que están en el Código Penal, dejando el comentario de las pausas de la extinción de la acción penal para el curso de Derecho Procesal Penal. Extinción de la pena. Según el artículo 104 del Código Penal, la potestad de la pena. Según el artículo 104 del Código Penal, la potestad para ejecutar la pena impuesta por sentencia ejecutoriada se extingue por muerte del autor, la amnistía y la prescripción. Muerte del autor. Su inclusión en el Código resulta superflua, ya que nuestro ordenamiento jurídico penal conforma la moderna de las penas y repito, su mención resulta obvia, ya que no se puede penar y castigar a los difuntos y tampoco la pena trasciende a la familia del culpable. La amnistía. Se define la amnistía como el perdón u olvido total del delito y sus consecuencias. Se tiene por no cometido el delito. El inciso 19 del artículo 59 de la Constitución Política del Estado faculta al Poder Legislativo decretar amnistía por delitos políticos y conceder indulto previo informe de la Corte Suprema de Justicia. De igual manera, el artículo 96 de la Carta Magna, en el inciso 13, establece que son atribuciones del Presidente de la República decretar amnistía por delitos políticos y sin perjuicio de que pueda concederle el Poder Legislativo. De los textos anteriormente citados se infiere que la amnistía opera en Bolivia solamente para los delitos políticos, pero en ningún caso la amnistía extingue la responsabilidad civil. Es necesario hacer la diferencia entre amnistía e indulto. En la primera no es preciso que exista sentencia de indulto, se presupone que existe una sentencia firme y sostiene en la remisión total o parcial de la pena. La prescripción. La eficacia extintiva de la prescripción aplicada al delito, y más aún a la pena ya pronunciada, ha sido vivamente controvertida, por una parte de la doctrina, distinguiéndose en estos ataques pecativismo garófalo, que la rechazan en absoluto para que los reos habituales y delincuentes natos. Los autores atacan la prescripción dentro de la ciencia penal y la critican como pura teoría de efectos perniciosos en la práctica. El origen de la prescripción en el derecho penal se encuentra en la llamada Lex Iulia de Adulteris, que data del derecho penal se encuentra en la llamada Lex Iulia de Adulteris, que data del tiempo de Augusto en Roma, hacia el año 18 a.C. En ella se consigna un término de 5 años para la prescripción de ciertos delitos como son el adulterio, el entonces llamado stuprum y el lenocinium. Del derecho romano no admitía la prescripción porque la razón de la prescripción de la acción penal era castigar la pérdida de derecho, la negligencia o la malicia del acusador privado, que no acudía o lo hacía extemporáneamente ante la justicia del Estado. En el derecho canónico, en que había una indiscutible asociación entre el delito y el pecado espiritual, al igual que lo había hecho antes el derecho de los romanos, la prescripción de las sanciones impuestas, aun cuando si lo hacía respecto de la acción para perseguir delito. El fundamento de la prescripción es indudablemente afirmar el principio de seguridad jurídica. Como dice Carlos Rey González, lo que se pretende con este instituto es garantizar que ningún inocente pueda verse obligado a buscar en la historia de su vida argumentos de defensa ante la acusación por un hecho delictivo que fue llevado a cabo mucho tiempo atrás. Se expusieron diferentes doctrinas sobre la prescripción penal. A mi juicio,
El resumen de Mancini, reproducido por Ferrer Sama, es el más demostrativo. El resumen de Mancini, reproducido por Ferrer Sama, es el más demostrativo sobre las diferentes teorías de la prescripción, que han seguido vigentes con algunas otras aportaciones. Teoría de la enmienda. Se estima innecesario penar después del transcurso del plazo prescriptivo, porque se presume que durante el tiempo el delincuente se ha corregido, al verse mortificado por los remordimientos y por la angustiosa huida a la acción de la justicia durante un largo periodo de tiempo. Teoría del olvido. La sociedad olvida aún los delitos más atroces después de cierto tiempo, de donde resulta que la reacción penal transcurrido este tiempo no tendría finalidad alguna. Teoría del interés disminuido. Teoría del interés disminuido. La prescripción tiene por presupuesto la inmanencia de un cierto interés de penar, el cual va desapareciendo con el tiempo, si ha transcurrido un plazo mayor que aquel durante el cual se estima que permanece dicho interés, la pena carece de finalidad. Teoría de la prueba. Refiriéndose a la llamada prescripción del delito, se basa en las enormes dificultades probatorias que han de surgir siempre que se trate de enjuiciar un hecho cometido hace largo tiempo. Teoría de la extinción de los efectos antijurídicos. La potestad de pena proviene de un delito, mas este es considerado como un hecho productivo de inmanentes efectos antijurídicos que el derecho penal debe reprimir y eliminar. Ahora bien, estos efectos antijurídicos desaparecen incluso sin la reacción de la pena por la sola acción suavizadora del tiempo. Teoría psicológica. El transcurso del tiempo excava una laguna y en lugar la pena pierde su valor y su fin. Un descolorido recuerdo no es suficiente, pues tal recuerdo debe estar presente en el reo y en la sociedad. Los partidarios de la prescripción esgrimen los siguientes argumentos en su favor: la dificultad de las pruebas en el transcurso del tiempo, y respecto a la prescripción de la pena, la vida de las pruebas en el transcurso del tiempo, y respecto a la prescripción de la pena, la vida azarosa y atormentada del reo, que al sustraerse a la acción de la justicia, padece angustias y zozobras equivalentes al sufrimiento de la propia pena. Rodríguez de Besa define la prescripción en los siguientes términos: la prescripción consiste en la extinción por el de imponer la pena o hacer ejecutar la pena impuesta. El Código Penal boliviano, en el artículo 105, regula los casos de prescripción de la pena en los siguientes términos: la potestad para ejecutar la pena prescribe en 10 años si se trata de una pena privativa de libertad mayor de 6 años, en 7 años tratándose de penas privativas de libertad menores si se trata de las demás penas. Estos plazos empezarán a correr desde el día de la notificación con la sentencia condenatoria o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera empezado a cumplirse. La legislación penal boliviana no es necesario que exista sentencia condenatoria ejecutoriada. En cuanto al delito y al delincuente, es necesario destacar que el hecho queda probado y la imputación demostrada. Consiguientemente no prescribe la sentencia sino el derecho a ejecutar la sanción. A este respecto es importante la opinión que tiene Vela Treviño en los siguientes términos: la firmeza de la sentencia con su contenido de verdad legal no resulta en forma alguna afectada por la prescripción. Lo que en ella la sentencia se haya resuelto así queda con todo su poder de ser verdadero. Si recordamos el contenido de una sentencia penal, la más importante es la que resuelve respecto del hecho y de la persona imputada. Es así como tenemos que el hecho adquiere de una vez y para siempre su calidad, en tal sentido la persona imputada, en su caso, se convierte en un delincuente por fuerza de la misma sentencia, y su alcance en lo verdadero. Antes el hecho tenía apariencia de delictuoso y el sujeto de presunto responsable. Con la sentencia todo cambia y lo verdadero y certero surge para los efectos de la ley. Interrupción del término de la prescripción. El artículo 106, del Código Penal determina que tanto la prescripción de la acción como la prescripción de la pena se interrumpen por la comisión de otro delito, con excepción de los políticos. Por otra parte, reiteramos lo dicho anteriormente: la prescripción de la acción penal prescribe la acción de la responsabilidad civil, empero la prescripción de la responsabilidad civil, esta última podrá prescribir de acuerdo con las reglas del Código Civil. Prescripción de las sanciones accesorias y medidas de seguridad. La ley determina que las sanciones accesorias prescribirán en 3 años, computados desde el día en que debían empezar a cumplirse, y las medidas de seguridad cuando su aplicación a criterio del juez y previo los informes pertinentes sea innecesaria, por haberse comprobado la readaptación social